Bueno, hola, buenas tardes o buenos días, estimados. Como saben, estoy aquí para presentar el módulo número 12 de su optativo de herramientas proyectuales. El tema que les voy a presentar hoy es un tema, bueno, bastante amplio, complejo, fundamental y frecuentemente dejado de lado o secundarizado, que es el tema de cómo la arquitectura no debe nunca separarse de una relación entre forma, espacio y la experiencia del sujeto que la habita o el sujeto al cual está dirigida. Eh, Vamos a hacer énfasis específicamente, bueno, hay distintos tipos de experiencia, ya lo podemos comentar después, pero vamos a hacer énfasis específicamente en la experiencia estética o la experiencia de las relaciones entre forma y espacio en la arquitectura, que quizás creo que es uno de los temas que menos se comentan, sobre todo al final de sus estudios, cuando se acercan a títulos, etcétera. Pareciera que la formación se va como instrumentalizando, se tratan de objetivar todas las decisiones y hay poca discusión sobre cómo la arquitectura es un hecho dirigido a la experiencia, evaluado estéticamente y que construye significado y construye cultura y que de alguna forma es y ha sido trascendente a partir sobre todo de estas determinantes, como de alguna forma la arquitectura y la ciudad son el resultado de las distintas civilizaciones, los distintos momentos históricos que han dejado su huella como acumulación cultural. ¿Ya? Eh, yo voy a dejar, para que lo sepan, voy a dejar dos videos para también hacer una pausa yo y que ustedes puedan verlo en dos oportunidades con una diferenciación clara de los temas. Y también les voy a dejar la presentación completa del PowerPoint y esto. ¿Ya? Bueno, yo creo que esto seguramente todos lo han escuchado, es un lugar común, esta definición clásica de la arquitectura hecha por Vitruvio en su libro de arquitectura, en los 10 libros de arquitectura, en el año 27 a.C., define la arquitectura como la composición o la coexistencia equilibrada de la utilitas, la firmitas y la venustas, es decir, la utilitas entendida como la función, la manera como la arquitectura satisface una necesidad humana en términos instrumentales. Las firmitas, entendida como la construcción o la solidez, como la arquitectura era capaz de mantenerse en pie, erigirse, perdurar en el tiempo y se relacionaba con una cantidad de, digamos, exigencias y posibilidades tecnológicas de su tiempo. Y Venustas entendía como la belleza o el bien parecer de la arquitectura. Entendía también en esa época en relación a la arquitectura clásica, todavía Vitruvio en el contexto romano, como ustedes saben, veía en la arquitectura clásica que había, digamos, que se había heredado de Grecia, los órdenes clásicos, las proporciones, etcétera, como una, digamos, como un instrumento o como un modo de acceder a la belleza en un sentido de mantener como una imitación de las proporciones del cuerpo y una imitación de las formas de organización que ellos de alguna manera veían en la naturaleza, ¿no? Dentro de esa idea, obviamente el cuerpo es un elemento canónico en su proporción, en su supuesta perfección geométrica, y eso se traslada de alguna forma o perdida por toda la arquitectura clásica, a medida que la arquitectura clásica, bueno, como saben, decae al final, hacia el final del Imperio Romano y renace después hacia el periodo que se denomina Renacimiento, donde efectivamente las edificaciones estaban compuestas o estaban ordenadas o estaban pensadas, estaban construidas, incluso decoradas en función de una analogía al cuerpo, o sea, simetría, legibilidad analítica de las partes, orden a veces antropomórfico, y en todo caso también de alguna forma como limitada por modos de construcción específicos donde evidentemente las masas eran las encargadas de producir y transmitir las cargas y había poca posibilidad de exploración formal. Por lo tanto, la arquitectura iba como desarrollándose lentamente a partir de estos parámetros. Las grandes obras, sobre todo las grandes arquitecturas civiles o las arquitecturas residenciales, digamos, de los, de los mandatarios, de los príncipes, de las personas que tenían gran poder económico y social.
Pero esta arquitectura se inspira evidentemente en arquitecturas anteriores. Yo creo que es importante que podamos ver esa relación entre la arquitectura del conocimiento, la arquitectura del Imperio Romano y la arquitectura, en este caso griega, y empezar a ver lo importante que eran ciertas decisiones de orden estético en estos edificios. O sea, no es simplemente, o sea, como ustedes saben, el Partenón en la Acrópolis de Atenas era un templo dirigido a la adoración de una diosa. Esa era su función instrumental. Pero ese templo no se conformaba con ser imperfecto. Ese templo aspiraba a una perfección formal y una perfección en términos de su valoración estética. Evidentemente proviene de las posibilidades técnicas y los paradigmas estéticos de su momento, como una especie de imitación de las arquitecturas de otras tecnologías, de las arquitecturas en madera, una especie de imitación también de los órdenes naturales, pero también, como ustedes sabrán, era tanto la aspiración a la belleza de estas arquitecturas que eran capaces de tomar decisiones profundamente sutiles o extremadamente sutiles que prácticamente a nosotros ahorita se nos convertirían en decisiones como tontas o banales para lograr una percepción perfecta. Como ustedes saben, el Partenón se ve así, pero en realidad se construye así o fue construido así. Es decir, hay una deformación en la perspectiva vertical del edificio, hay una, digamos, irregularidad en la distancia entre las columnas, de forma que cuando uno lo mira o lo observa, él aparece absolutamente rectilíneo y regular. Incluso también hay una deformación en las columnas que hace que cuando uno las mira ya se vean rectilíneas. Y todos los detalles de la arquitectura griega apuntan, o sea, de este tipo de arquitectura, apuntan un poco también a esa exaltación del edificio ante la vista y ante la incidencia del sol. Por ejemplo, las famosas hendiduras o las famosas, o sea, esta forma de la columna tiene que ver con aligerar la columna ante la incidencia de la luz solar, para que la columna no tenga una sombra dura que la divide en dos partes, sino más bien la columna se mantenga entera. Y así todas las decisiones, bueno, además habían decisiones que nosotros en este momento conocemos por referencia, como por ejemplo en edificios que estaban policromados, con mucha expresividad en el color, etcétera, y siempre buscaban una comunicación con los sujetos a través de una magnificencia de tipo estética. Es lo que uno podría casi que de manera reduccionista llamar hoy un edificio formalista. Entonces ese era el valor en ciertos momentos, o ese ha sido el valor en ciertos momentos de decisiones de orden formal y estética, que de alguna forma le han dado trascendencia también a la arquitectura. Cuando pasamos a la arquitectura moderna, por ejemplo en este libro, Hacia una arquitectura de Le Corbusier, él reconoce el valor de estas arquitecturas, reconoce el orden, pero de alguna forma declara o dice que ese orden está siendo sustituido por otros órdenes, son los órdenes de la máquina, los órdenes de la producción industrial, y uno podría de alguna forma como resumir o como decir que Le Corbusier hace el traslado del orden clásico, o entiende el traslado del orden clásico al orden maquínico, y entonces el orden maquínico empieza a ser como su ideal del orden de lo bello, el orden de lo estéticamente agradable y el orden de cómo se deben hacer las cosas. Bueno, un ejemplo clásico que se usa para hablar de esto es la Ville Savoye, Le Corbusier, en 1929, entendida como una especie de expresión de esa máquina para habitar, o sea, la casa entendida como un elemento de funcionamiento perfecto, pero que también está dotado no solamente de lo funcional, sino que está dotado de la belleza que las máquinas tenían en esa época. De alguna forma, Le Corbusier era un arquitecto que veía mucho su entorno, veía mucho las máquinas, veía mucho los aviones, los barcos, los trenes, los automóviles, y de alguna forma pensaba que los paradigmas de belleza tenían que venir de esos elementos industrializados y de ahí trasladarse de alguna manera a la arquitectura. La Ville Savoye un poco expresa eso, y con eso Le Corbusier está de alguna forma como tratando de crear una suerte de legitimación de lo arquitectónico a través de lo maquínico, no solamente en el orden funcional, sino también en el orden estético. Sin embargo, la arquitectura moderna de alguna forma fracasa en el establecimiento del orden estético de la máquina, o el orden estético de la vanguardia, o el orden estético de las composiciones en las cuales se inspiraba, como un orden estético trascendente, y lo que queda de la arquitectura moderna es básicamente
digamos, su valor tecnológico, su valor constructivo, su valor instrumental, en el sentido que es una arquitectura donde hay un gran cambio técnico que permite que la construcción se industrialice y se acelere y se pueda construir de una forma mucho más rápida y mucho más económica que antes. Un poco Rainer Bajan trata este tema en su libro, en su artículo Un hogar no es una casa, y en su libro El diseño en la edad de la máquina, un poco diciendo que la arquitectura moderna utiliza a la tecnología como una coartada, es decir, que se apoya en la racionalización tecnológica para tratar de imponer instrumentos o edificios o tratar de imponer modelos que de alguna forma son bellos, pero que de ninguna manera son tecnológicamente avanzados. Entonces, este tipo de dibujos explican lo que sería para Rainer Bajan una arquitectura, por ejemplo, bien dispuesta tecnológicamente para la década de 1960, contra una arquitectura como la de la Ville Savoye, que realmente es una arquitectura tecnológicamente, si se quiere, deficiente, incluso para la década del 30 cuando fue construida. De este modo se ve como que empieza a haber como una crisis donde las decisiones de orden estético o las decisiones de orden compositivo, las decisiones de orden formales empiezan a verse como decisiones secundarias en lo arquitectónico, y de alguna forma la arquitectura avanza prácticamente inmediatamente después de los años 30, sobre todo influenciado por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, influenciado por las presiones en temas de vivienda en los países también en vías de desarrollo, en África, América Latina, Asia, etcétera, donde de alguna forma la arquitectura tiene que dotar de vivienda y dotar de ciudad y dotar de infraestructura a una gran cantidad de personas, y la arquitectura no se puede detener en cuestiones de orden formales o de orden estética, tiene simplemente que producir en el orden de las cantidades. Y es una tendencia que evidentemente se ha mantenido hasta el día de hoy, o se sigue manteniendo, y todos hablamos de especulación inmobiliaria, vemos con horror los desarrollos inmobiliarios en China, pero también en Chile, y de alguna forma vemos que estamos produciendo una cantidad de arquitecturas vacías de significado, vacías de sentido, vacías de trascendencia cultural, porque también son unas arquitecturas que de alguna manera están vacías de sentido estético. O sea, nadie puede pensar que un edificio como estos, o un edificio como estos que vemos por montones en Santiago, una bencinera, un galpón, una multitienda o un mall, es una arquitectura trascendente, es una arquitectura básicamente que está allí para cumplir una función económica en un momento dado específicamente, y nadie va a pensar que esa arquitectura está pensada para trascender. Yo creo que allí es donde hay un problema, donde nosotros tenemos que pensar cuando producimos arquitectura, y en este momento que ustedes están entrando en título, cómo nosotros dotamos de sentido, de posibilidad de trascendencia de una manera acotada. O sea, no se trata de que toda arquitectura tiene que estar destinada a durar siglos, pero como una trascendencia por lo menos en su comunidad y en su entorno, por lo tanto de significado, y por lo tanto de una serie de experiencias de orden formal y estéticas asociadas a la edificación, que la hagan de alguna forma digna, o que la doten de la importancia que esta arquitectura tiene en su contexto, vamos a llamarlo comunitario, incluso económico, social, o incluso hasta como función, o como a veces arquitectura que representa también una institución, por ejemplo. Entonces, un poco es luchar contra este desplazamiento. O sea, un poco lo que yo les propongo es pensar en cómo oponernos a este desplazamiento que ha habido, esta exclusión de la venustas, de la belleza, y cómo la arquitectura cada vez la evaluamos más en términos de su utilidad y de su constructibilidad. Y yo personalmente en mi experiencia docente en la FAU he visto con preocupación cómo en los proyectos de título, a pesar de que a veces hay arquitecturas bien compuestas, bien conformadas, con experiencias espaciales relevantes, siempre hablamos de la arquitectura a partir de una serie de cosas que la acompañan, y no de todo lo que la constituye. Es decir, la justificamos en términos de construcción, en términos de programas, en términos de gestión, en términos de sostenibilidad, y a veces rellenamos una cantidad de casillas que parece que nos están pidiendo en la escuela, con una serie de datos o con una serie de decisiones supuestamente objetivas, las cuales como que demuestran que somos buenos arquitectos porque consideramos una cantidad de cosas, pero paradójicamente cuando estamos presentando un título nunca hablamos de por qué el edificio es como es, de dónde proviene su forma, cómo es la composición espacial, cómo está organizado, cómo ese edificio de alguna forma está inserto en el lugar en un sentido estético, en un sentido de carácter, en un sentido constructivo, en un sentido cultural también. O
sea, no pensamos en eso y no lo decimos, o a veces lo pensamos y no lo decimos porque sentimos que de alguna forma estamos disminuyendo el valor pareciera pensar, pienso yo, que estamos disminuyendo el valor del proyecto porque estamos hablando de cosas que no son objetivables o que no son útiles ni son firmes. Entonces, de alguna forma estamos excluyendo el tema de la experiencia estética de la arquitectura, del modo como pensamos el proyecto y el modo como presentamos el proyecto también. Claro, ante el desgarro, ante el horror de la arquitectura moderna y de la instrumentalización de la arquitectura moderna, vino entre los años 70 y los años 90 una reacción, vamos a llamarlo también, contra la que yo les pido, por favor, tengamos cuidado. O sea, fue digamos, la explosión de las arquitecturas postmodernas, unas arquitecturas que supuestamente se inspiraban en el lenguaje, en los lenguajes clásicos, que se inspiraban digamos, en arquitecturas trascendentes y trataban de entonces componer o aplicar una serie de estilos incluso hasta de operaciones decorativas sobre el edificio que hacían también. Y bueno, esto trasciende hasta hoy cuando uno ve muchas arquitecturas actuales todavía se basan en estos principios compositivos o de producción de experiencia. Esto es un hotel de Michael Graves, célebre arquitecto postmoderno en Florida, un hotel de Disney, y ustedes ven las decoraciones, son unos cisnes, son unas, unas almejas gigantes, todo el sistema compositivo, la manera como hay un orden clásico, simétrico, el uso del color. Es una cantidad de decisiones que van más a lo formalista que a lo trascendente, podríamos decirlo, y que caracterizó mucho la arquitectura de esta época. Lo mismo podríamos decir de arquitecturas más recientes. Yo, por ejemplo, pienso que Frank Gehry es un arquitecto muy buen arquitecto, un arquitecto que ha hecho algunas obras sumamente importantes, quizás algunos trabajos eh, más al principio de su carrera, pero que en el momento en que su práctica profesional crece de manera desmedida, de pronto vemos como empieza a ser como el uso de clichés formalistas que entonces se adaptan al sitio. Por ejemplo, si el edificio es el trópico, le ponemos color; si el edificio es un país rico e industrializado, lo hacemos de titanio; si el edificio es en un sitio, en un país nórdico, lo hacemos de madera. Pero básicamente hay una especie como de gratuidad formal produciendo unas arquitecturas que cuando yo me refiero a la forma y a la experiencia estética, en ningún modo me refiero al formalismo vacío, sino más bien una especie como de manera de componer y pensar la arquitectura de forma que la arquitectura tenga una experiencia espacial que sea intrínseca a ella misma y que sea de alguna forma de interés. Entonces, volviendo un poco al tema de esta como de desplazamiento de las decisiones estéticas. Pareciera que las decisiones estéticas en la arquitectura ahora no se dicen, ahora no se manifiestan, no solamente en los proyectos de título. Muchas veces uno lee un proyecto, o sea, la memoria completa de un proyecto, y no sabemos por qué proviene la forma, o muchas veces la forma se nos justifica que proviene de una cantidad de datos objetivos, como si nosotros metiéramos una cantidad de datos en un computador y de otro lado sale una forma, o a través de procesos de parametrización que también son como ajenos a las decisiones subjetivas o las decisiones individuales del arquitecto. Entonces pareciera que siempre estamos buscando una coartada. Una coartada, como ustedes saben, una coartada es como cuando alguien es sospechoso de un crimen, le pregunta: ¿cuál es tu coartada? No, yo no estaba allí, yo estaba en casa de mi pololo comiéndome unos completos y tengo 3 testigos. O no, ¿tú dónde estabas cuando mataron a fulanito? No, yo en realidad estaba de viaje, estaba en Osorno y aquí está la prueba, aquí está mi pasaje. O sea, como una coartada es algo que nosotros decimos para parecer inocentes o para manifestar o para demostrar como fehacientemente que somos inocentes. Entonces, la pregunta que yo les haría es: si nosotros pensáramos en todos estos datos objetivos, por ejemplo, en este caso, en el proyecto de Yokohama, un proyecto muy propio del inicio de esta situación, o sea, de tránsito del posmodernismo a una condición que se llamaba más como de operatividad arquitectónico. Este proyecto se basaba supuestamente en una comprensión del tiempo, en una graficación de los distintos usos o actividades que podían darse a distintas horas del día en función de los distintos programas, y eso se trasladaba a una forma. O sea, de alguna manera, la funcionalidad, porque esto no es más que funcionalidad del proyecto, producía directamente la forma, actuaba como coartada para que el arquitecto no tuviera que decir que él puso los 4 edificios acá y puso esto inclinado a 45 grados, porque le parecía que eso tenía un sentido formal más apropiado, porque eso le producía tal o cual condición espacial. De alguna forma el proyecto, las decisiones proyectuales subjetivas
que provienen de la composición, de la relación con la forma, con la relación con la historia, de la relación de la posibilidad de crear un espacio para la experiencia, quedan veladas o quedan tachadas por la presencia de grandes coartadas, que son datos que aparentemente son objetivos. Entonces el crimen es como de alguna forma decir, yo hice esto así porque me parece que esta composición produce una espacialidad y una experiencia estética que es de interés, porque me parece que se ordena o porque me parece que no se ordena, o sea, como que hay una serie como de decisiones subjetivas. Ese parecería ser el crimen, porque de alguna forma la belleza, el concepto de belleza, se asocia con frecuencia con vacío o con experiencia de lo inútil, con banalidad. Yo sé que es muy difícil decir, explicar el proyecto de grado y decir, yo puse esto así, esta tal forma, decidí tal materialidad porque me parece que es bello. Yo creo que la comisión quizás se espantaría decir porque me gusta. Pero yo creo que hay que empezar a ver que el tema de la estética no es solamente un tema de belleza o que me gusta o no me gusta, sino un problema de apropiación, de adecuación, de composición, de valores que de alguna forma son insustanciales y que nosotros estamos entrenados también para tomar ese tipo de decisiones y para que esas decisiones se transmitan con cierta objetividad. Entonces, entre los 90 y el año 2000 aparecieron muchos proyectos, ¿sabes? Yo creo que muchísimos, muchas oficinas, por ejemplo, OMA, o MBRDB, o Penn Van Berkel, o de este tipo, que de alguna forma siempre trataban de justificar sus proyectos a través de unas decisiones objetivas o supuestamente objetivas. Por ejemplo, este es el pabellón de los Países Bajos para la Expo de Hannover en el año 2000, y el pabellón estaba justificado en una serie de decisiones operativas en términos de sustentabilidad y de eficiencia energética, la presencia de los molinos de viento, el tema de la transmisión de las energías calóricas, la ventilación cruzada, etc. Y de alguna forma el edificio se entendía también metafóricamente como la superposición de una serie de ecosistemas o de ambientes, vamos a llamarlo, que imitaban ciertas naturalezas o ciertas condiciones para hacer una metáfora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Yo pienso que ahí, y muchas veces, sin llegar tan lejos, nos sucede lo mismo, que tratamos de darle la importancia a unos temas que en el fondo nos despegan de las decisiones objetivas sobre el proyecto. Yo no estoy diciendo que el proyecto sea bueno o sea malo, pero hay otras cosas en este proyecto que se podrían hablar que tendrían que ver con su espacio, con la manera como está compuesto, con una serie de cuestiones apiladas una encima de otro, como cuáles son los tránsitos espaciales entre estas situaciones, qué significan estas circulaciones exteriores para la experiencia espacial, cómo me muevo entre estos lugares, etcétera, y que de alguna forma están desplazadas por esquemas y por diagramas que tratan de mostrar siempre su funcionalidad en un aspecto o en otro. Entonces, de alguna forma, el proyecto queda excluido, queda tapado, queda como tachado la forma arquitectónica y empezamos a hablar de otro tipo de formas, formas operativas, formas funcionales, diagramas de energía, tablas de ocupación, costos, elementos completamente importantes e indispensables para la buena arquitectura, pero que en el fondo nos estamos colocando en el centro o estamos en un centro que de alguna forma está vacío. Entonces yo creo que la buena arquitectura siempre tiene un equilibrio entre las condiciones funcionales, de sostenibilidad, constructivas, energéticas, culturales y la experiencia o el reconocimiento o la producción de una experiencia específica. Yo traje aquí un proyecto muy sencillo, un par de láminas como para explicarles eso. Cuando vemos este proyecto de Elemental, Alejandro Aravena en New Orleans, un proyecto, se llamó el proyecto MIR, se convocó, una fundación convocó a muchas oficinas de arquitectura a participar con propuestas para vivienda, para construcción después del huracán Katrina, si no me equivoco, en el año 2006. Y de alguna forma cada firma tenía que evaluar y proponer. Este proyecto, cuando ustedes ven su memoria con cuidado, hay una serie de datos objetivos, ¿no? Que tiene que ver con la lluvia, o sea, estamos en un lugar sumamente lluvioso, clima tropical húmedo, eficiencia energética, ventilación cruzada, protección de la incidencia del sol,
orientación, no solamente esto. Por ejemplo, esto se supone que es vivienda social y son casas como de 270 metros cuadrados, además ampliables dentro de la lógica que ya conocemos de elemental, como de construir media casa y dejar media casa vacía, porque resulta que estas familias, dentro de su economía, siempre está implícito la construcción de una gran casa para poderla arrendar o para poder alojar allegados, y esa forma también es una forma de subsistencia económica. O sea, la casa se convierte, a través de la gran cantidad de espacio que tiene, en una forma de producir el sustento de la misma familia. Y entonces eran casas grandes, que no es lo que uno asocia, o muy grandes, con vivienda social, y además eran casas que eran ampliables. Entonces ahí también hubo un reconocimiento de un valor cultural específico en el sentido de la economía local, de cómo viven las familias, etc. Pero lo que Aravena no, dice menos, pero también dice, es que esta casa produce un gran espacio, que es este porche, que es este que se ve acá, y que de alguna forma ese porche empieza a operar como corazón de la casa, y que tiene que ver mucho, por ejemplo, con las arquitecturas locales, que siempre tienen un gran porche. Ustedes ven en las típicas películas estadounidenses donde hay, sobre todo que son en los estados del sur o del medio oeste de los Estados Unidos, ustedes ven que siempre las casas tienen un porche, que es un lugar de sombra, donde cruza el viento, donde pasamos las tardes de verano, nos juntamos a conversar con la familia. Entonces Aravena también reconoce ese espacio y le da como una dignidad particular, le da como una relación muy fuerte con el interior, una relación también muy fuerte con el exterior, y lo empieza a entender y a escribir también como una decisión de carácter cultural, y por lo tanto también de reminiscencia de órdenes estéticos que están de alguna forma en la comunidad. Entonces las decisiones estéticas no se trata que sean decisiones banales, personales, individuales o impuestas por el arquitecto, sino que a veces también tienen que ver con cómo un elemento que tiene un sentido climático, que tiene un sentido de posibilidad de ampliación de la vivienda, empieza también a ser reconocido como un sentido, como un elemento que tiene un sentido cultural, que preexiste en la comunidad, que preexiste en la historia del sitio, y de alguna forma también se empieza a convertir en un espacio determinante, un espacio, si se quiere, el espacio verdaderamente importante de la casa es este, y no ninguno de los recintos, que además van a ser subdivididos o transformados según las necesidades de las personas. Entonces ahí es donde yo creo que eso que llamamos decisiones estéticas, entre comillas, no son solamente de orden estético, sino son también de reconocimiento cultural y de producción de espacios que tienen un sentido en la experiencia, una experiencia que es también una experiencia visual, una experiencia de vivir, una experiencia de distinto tipo. Un análisis similar se puede hacer de cosas tan conocidas y antiguas como los 5 puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier. Por ejemplo, bueno, que ustedes los conocen, la vivienda sobre pilotis, que sustituye la vivienda de muros y en alguna forma nos cambia el paradigma del espacio. El espacio deja de ser el espacio compartimentado para ser el espacio fluido, y por lo tanto un espacio de una experiencia mucho más abierta, mucho más integrable, mucho más intermedia, mucho menos como determinista como era el espacio compartimentado. Luego esto produce, por supuesto, lo que es la planta libre. La planta libre tiene que ver justamente cómo ocupar esta grilla de columnas a través de la disposición de una serie de muros o de tabiques que no se adscriben a ellos, que pueden disponerse de cualquier forma, y aumenta allí un poco lo que son las decisiones, aumentan lo que son un poco las decisiones de experiencia espacial. Luego, posteriormente, esto mismo, o sea, el poder liberarnos de los muros, hacer los pilotes, nos permite ocupar la terraza, y nos produce un nuevo lugar de relación espacial con el entorno y con el mismo edificio. Nos produce un espacio adicional, que es una especie de espacio exterior privado, sujeto a la experiencia. Luego nos permite también liberar la fachada, y por lo tanto no hay una asociación entre la estructura y la fachada se convierte en un elemento libre, y no tiene que estar asociada a una perforación puntual, sino pueden ser perforaciones de mucho orden, y nos permite por lo tanto abrir grandes ventanas, la famosa ventana corrida de Le Corbusier, que no solamente nos permite una mejor condición de luz y de aire, sino nos permite una relación con el exterior, digamos, estéticamente y culturalmente más relevante. O sea, ahora yo desde la casa o desde el edificio domino el paisaje, domino los lugares, tengo una especie como, y estoy además en espacios con una iluminación más regular, más fuerte, más fluida. De alguna forma he cambiado, a través de decisiones que se justifican en términos prácticos, también he cambiado la forma o la manera como el espacio se vive y se percibe. Yo creo que eso es importante, entender siempre esa relación entre lo práctico funcional
utilitario, instrumental, y lo estético, significativo, incluso cultural y trascendente que pueden tener ciertas relaciones espaciales que nosotros logremos proponer. Entonces, hablando de las coartadas, esas que hablábamos antes, ¿cuál es la coartada? O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de ocultar? De alguna forma, ¿cuál es el crimen? Yo pienso que en las decisiones que se justifican en condiciones estéticas, de sentido, de cultura, no hay ningún crimen, no hay nada que ocultar en las decisiones que se hacen estéticamente específicas, un proyecto o una obra de arquitectura. De alguna forma, al contrario, hay un valor que no solamente es un valor añadido, es un valor central de la arquitectura, el estar pensado para la experiencia. Y hay que tener cuidado porque lo que solemos pensar es que la experiencia es solamente como un residuo o una sobra, eh, eh, y en realidad no, porque es consustancial, es inseparable el hecho arquitectónico. O sea, la experiencia nos coloca a nosotros, a los seres humanos, en el centro de la experiencia de la arquitectura, en el centro del habitar, en el centro del espacio. En los años 80, Bernard Tschumi produjo una serie de afiches de arquitectura, tratando de mostrar la asociación entre arquitectura y eventos. Y decía, por ejemplo, para apreciar la arquitectura, usted debe incluso cometer un asesinato. Es decir, que la arquitectura necesitaba como radicalidades, como operaciones radicales o eventos radicales que de alguna forma le dieran sentido a los espacios. Yo propongo una paráfrasis de este afiche de Tschumi y digo, para realmente producir arquitectura puede que incluso necesites cometer lo que muchos consideran un crimen. Es decir, la arquitectura, o sea, proponer una experiencia estética, proponer una forma de manera responsable, proponer un sentido y proponer una trascendencia en lo que estamos produciendo, en lo que estamos pensando, no es en ningún momento, no es en ninguna forma un crimen, sino al contrario, es lo que estamos responsablemente llamados a hacer como arquitectos. Entonces, un poco en contraposición a esto, o a esto, la cantidad de diagramas, o la cantidad de esquemas, o la cantidad de datos objetivos que acompañan el discurso arquitectónico y que a veces terminan produciendo cuestiones como esta, que están justificadas por una cantidad de datos y producidas por una cantidad de formas de pensamiento, vamos a llamarlas no humanas, o sea, donde ya los ordenadores, los computadores empiezan son los que toman las decisiones y eso parece que es un valor. De alguna forma, yo a lo que los convoco es a pensar en que eso que antes, o sea, eso es que estamos excluyendo como si fuera un crimen, es volver a pensar que la arquitectura es una relación consustancial e inevitable entre espacio y experiencia. O sea, el espacio es un espacio que debe estar pensado para el habitar de los seres humanos, que nos movemos, que vemos, que a través de los ojos y de nuestros medios de desplazamiento, sean los pies o los automóviles o el transporte público, estamos en un contacto constante con un espacio del cual somos nosotros mismos los autores o los productores. Entonces acá les quiero como abrir una discusión sobre arquitectura, espacio y experiencia, un poco para contextualizar después algunos análisis que vamos a hacer en el segundo video. Una cita de William Morris: la arquitectura abarca toda consideración del ambiente físico que rodea la vida humana. Es decir, la arquitectura es todo lo que de alguna forma nos rodea y que de alguna forma podemos transformar. No podemos quedarnos al margen en tanto forma parte de la civilización. Es decir, es trascendente, es importante. Está allí y va a quedar allí. Porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones producidas en la superficie de la Tierra para satisfacer cualquier necesidad humana. Esto es William Morris, 1881, en el nacimiento de la arquitectura moderna y un poco en esa especie como de lucha que él tenía por mantener la trascendencia de la arquitectura a través de lo que las personas hacían. Entonces, de alguna forma entender que todo lo que nos rodea, que hemos transformado, es un producto arquitectónico. Otra cita que creo que es interesante, que recoge un poco el espíritu del siglo XIX, que empieza a pensar a la arquitectura como el arte del espacio, es: el espacio significa no solo dar cobijo a las labores del hombre, este se expresa como su cuarto de juego. Existencialmente conjuga tres tipos de espacio: el táctil, el móvil y el visual, por lo que incorpora todos los sentidos, expuestos a experiencias simultáneas y sucesivas de espacio y tiempo. Es decir, esa idea de que la arquitectura es espacio formulado, es decir, pensado por alguien, y que va a estar sujeto a nuestra experiencia no solamente porque lo vemos,
en la vida cotidiana, sino que nos movemos con él, lo sentimos, nos produce, nos acoge, nos protege el clima, nos hace sentir calor, nos hace sentir frío, nos pone en comunicación o nos separa del sonido, y de relaciones con una serie de situaciones donde en el fondo todas las decisiones que tomamos tienen que ver con la construcción de una experiencia que es completa, que nos acoge y que viene, y de ahí viene esa idea como el cuarto de juego, el speed round, que tiene que ver como que el espacio en el cual nos desenvolvemos está de alguna forma definida por lo arquitectónico. Otra cita también vieja pero muy válida: si caminando por el bosque en un claro encontramos un montón de piedras o de tierra en forma piramidal que no tenga más de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, entonces nos detendremos con seriedad y sentiremos que desde nuestro interior una voz nos dirá: aquí hay una persona enterrada. Esto es arquitectura. Cuando hablamos del sentido de lo arquitectónico, estamos hablando un poco de esto, cómo la arquitectura tiene la capacidad de comunicar su cometido, de comunicar su función, de comunicar la experiencia que quiere transmitir. Lo que Loss nos dice es muy importante porque estas modificaciones de las que hablaba William Morris, cualquier modificación sobre la superficie de la Tierra es arquitectura, Loss las hace más específicas y dice que lo arquitectónico es aquello que es capaz de expresar un sentido y de alguna forma trastocar nuestra experiencia. O sea, imagínense esa experiencia de estar en el bosque y de repente encontrar este conjunto de piedras. Inmediatamente sabemos que eso fue dispuesto por alguien, por un grupo humano, y que hay un significado y que probablemente ese significado tenga que ver con que hay una o varias personas enterradas. De alguna forma, ahí la arquitectura ha logrado su cometido de transformar el espacio para producir una experiencia en aquellos que la percibimos. Entonces, esa experiencia, veíamos antes que de alguna forma estaba o está siendo frecuentemente secundarizada, excluida, de alguna manera como dejada de lado. Y aquí hay una cita que nos habla un poco de una paradoja, ¿no? Las tareas asumidas por la palabra arquitectura ciertamente importan más que su significado. Cuando Hollier habla de las tareas, quiere decir los sentidos que ha asumido la palabra arquitectura, más que el significado que se le da como definición. Cuando se habla de arquitectura, no se habla simplemente de arquitectura. Las metáforas que se acumulan como resultado de esta tarea son casi inseparables del significado del término. El propio término arquitectura como tal queda de algún modo indeterminado, lo cual es muy sorprendente porque se le asocia a tareas que son tremendamente claras y urgentes. Es decir, cuando hablamos de arquitectura, hablamos de sostenibilidad, hablamos de construcción, hablamos de función, hablamos de orden, hablamos de normativa, hablamos de costos, hablamos de gestión. Y de alguna forma, lo que llamamos arquitectura no es ninguna de esas cosas, ni es la suma de esas cosas, es algo que todavía permanece indeterminado. Al parecer, el término arquitectura se refiere a cualquier cosa que no puede ser reducida a la mera construcción. Cualquier cosa que le permita a una edificación escapar de cometidos puramente utilitarios. Cualquier cosa estética alrededor de eso. La arquitectura siempre representa algo distinto de sí mismo desde el momento en que se le define como algo diferente a la propia edificación. Es decir, para Hollier, la arquitectura es como un exceso indeterminado, casi invisible, indefinible, que rodea a lo edificado. O sea, como lo edificado cumple una serie de cometidos, cumple con una serie de restricciones, se somete a una serie de condicionantes tecnológicas, normativas, etcétera. Pero de alguna forma, no necesariamente es arquitectura, porque arquitectura es un más allá que está fuera de lo que está determinado por ese núcleo duro. Entonces, si uno quisiera como dar una lista de esas cuestiones que están en la arquitectura pero no la definen, uno puede hablar de la función. El decir que algo es un estacionamiento o que algo es un mall o que algo es una casa no habla de la arquitectura. O la construcción, el que esté hecho de esto o de aquello, no lo define tampoco. La sostenibilidad, que tanto de alguna forma es eficiente energéticamente, es eficiente en términos del ciclo del ciclo de vida de los materiales. Gusta o no gusta, tampoco es un tema de arquitectura, no podemos confundir la experiencia estética con un tema de gusto en un sentido subjetivo, si representa una cosa a la otra, si es económicamente viable, si se ajusta a la normativa, si es factible, si colabora con la justicia social. O sea, todas estas cuestiones son centrales para la arquitectura, pero paradójicamente no lo definen. La arquitectura es algo que siempre está como fuera de eso y tiene que ver con la experiencia estética y con el sentido. De alguna forma podemos definir entonces a la arquitectura como un exceso de lo edificado.
Entonces yo les propongo ubicarnos acá, mirar este conjunto que seguramente lo han visto, no podemos llamar ni siquiera edificio, no tiene techo, no tiene muros, es como un sistema que se inserta en un paisaje, las famosas termas geométricas Germán del Sol. ¿Qué es lo arquitectónico acá? ¿Es su función? No. O sea, yo tenía que resolver unos camarines, tenía que resolver una manera de moverme por acá para poderme meter en los distintos pozos termales. Es su significado, es su costo, es su adaptarse a la norma, es el hecho de que haya sido hecho de una forma supuestamente sustentable o amigable con el medio ambiente que preexistía. ¿Qué define la arquitectura de esto? Si yo no fuera en términos funcionales, podría decir que básicamente, en vez de hacer toda esta parafernalia, yo hubiera podido hacer esto, ¿no? Exagerando, podría decir, bueno, voy a poner una serie de camarines y de baños portátiles químicos que no contaminan, que una vez a la semana los limpio, y una superficie donde la gente se ponga allí a hacer la fila para ir al baño y después se metan en los distintos pozos. En términos funcionales sería lo mismo, en términos instrumentales sería lo mismo, pero por algún motivo, como arquitectos optamos y apreciamos esto, que cuesta mucho más, que es mucho más complejo de hacer, que es mucho más arriesgado. Así hubiéramos simplemente satisfecho la función con esto. Y para no irnos a los extremos, porque quizás ustedes dirán, bueno, profesor, pero usted es muy extremista, eso no tiene ningún valor. Pero ¿dónde está ese valor? Justamente, mi pregunta o la pregunta que yo les hago es, ¿dónde está el valor de lo arquitectónico? Si esto simplemente, supongamos que esto cumple la función que se quiere en el sitio, ¿por qué no hacemos simplemente esto? ¿Por qué le hacemos algo más? ¿Y por qué valoramos un algo más que es como esto y no necesariamente como esto? Estas son otras termas, las termas de Chillán. Las termas de Chillán tienen unas casas, o sea, unos servicios, tienen unas escaleras, tienen unos suelos, tienen un césped, están en un paisaje espectacular. Pero ¿por qué nos parece más valioso esto que esto? Se dan cuenta que hay un exceso el cual nosotros no podemos objetivar del todo. O sea, no lo podemos expresar en una tabla Excel, no podemos hacer un gráfico de barras, no podemos hacer un conjunto de normativas. La normativa no nos pedía esto, la normativa quizás nos dejaba hacer otra cosa, quizás la normativa nos dejaba hacer esto. Eso que para ustedes les parece obvio a la vista, seguramente en este momento están diciendo, bueno, pero este tipo que está diciendo, o sea, si es obvio que la arquitectura tiene que ser esto, tiene que ver con eso que yo los llamo a reconsiderar, que los llamo de alguna forma como estar atentos a cómo la arquitectura puede volver a recuperar su sentido como experiencia, porque evidentemente esto construye una experiencia radicalmente distinto a esto o a esto. ¿Verdad? Entonces la arquitectura de alguna forma es esto, o sea, no es esto, estos son unos, digamos, cosas de las cuales no podemos escapar. Yo no estoy diciendo que lo importante sea esto, nosotros estamos obligados a hacer esto, pero hacer esto sin perder la producción de este exceso, sin perder la producción de una experiencia estética y de la construcción de un sentido. Por ejemplo, cuando vemos el acueducto de Segovia, eh, para quien no lo tenga claro, se llama acueducto porque la función de este inmenso puente de piedra que tiene más de 2000 años era llevar el agua desde un río, riachuelo que había acá, hacerla cruzar todo un valle para llevarla al otro lado de ese valle donde hay una colina, una montaña donde estaba la ciudad antigua y donde después estuvo el Palacio Real y todo eso. Hoy en día el acueducto no funciona como acueducto. Yo creo que hace 100 o 200 años lo dejaron de utilizar como acueducto, pero el acueducto sigue allí, o la construcción sigue allí. Sigue, o mejor dicho, sigue allí la arquitectura, pero no sigue la función. Yo diría que incluso no tenemos por qué llamarlo acueducto, lo podemos llamar arcos de Segovia, sistema de arcos de Segovia, puente no caminable de Segovia, lo podemos llamar de mil maneras, porque el acueducto ya no tiene la función de trasladar agua, pero el acueducto sigue siendo un objeto arquitectónico. Entonces, eso me refiero como cuando si ustedes pensaran en sus proyectos de grado,
¿Qué pasaría con sus proyectos de grado dentro de 300 años, cuando la función que acogen ya no exista? ¿Seguirían siendo valiosos? ¿Tendrían algún valor? O ese valor está simplemente asociado a su funcionalidad específica de un momento dado. Entonces estamos hablando de algo difuso como el humo, ¿no? O sea, ¿dónde está lo arquitectónico si no está en la función? Está como ese exceso, como esa cosa que pasa cuando tú quemas todo esto, es decir, cuando lo haces trabajar, te queda algo, una especie como de humo, una especie como de residuo, una especie como de exceso, el cual no puedes hacer con claridad, y eso es la experiencia estética y el sentido arquitectónico al cual nosotros estamos obligados en el cual estamos obligados a operar. Bueno, y así como a manera de chiste, si no, si el acueducto de Segovia no tuviera algún valor más allá de llevar el agua, cosas como estas no existirían. Y Segovia sería uno de los destinos turísticos favoritos de España desde hace más de 100 años. O sea, como el turismo clásico en España, uno de los puntos clásicos de turismo de hace mucho, mucho tiempo es Segovia. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Les dejaré entonces este video y otro, y en el segundo video les explicaré qué es lo que vamos a hacer para evaluar, o sea, un poco para evaluar y para poder conversar sobre estos temas.